Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web, el número 14 del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Mi nombre es Dariela Sosa, soy fundadora de Arepita y moderadora del foro. Voy a acompañarles en este espacio para seguir aprendiendo, generando nuevos recursos y más herramientas para nuestras coberturas en plena pandemia. Como saben, estas actividades son iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Además de esta conexión por Zoom, vamos a transmitir muy pronto en Facebook Live en el grupo privado del foro. Si aún no se sumaron, allí mi compañera Desiree Esquivel les va a compartir el enlace. Les invito a dejarnos sus preguntas durante el evento para que las leamos y compartamos. También pueden decirnos desde dónde nos acompañan. Y si prefieren recibir las novedades de nuestro foro directamente en su correo, cada jueves pueden suscribirse al boletín en el link que también verán en el chat. Muchísimas gracias por conectarse y ahora paso a presentar a nuestros panelistas. Tenemos a Chris Dalby, director editorial de Inside Crime, fundación dedicada a la investigación del crimen organizado en América Latina y el Caribe. Recientemente ha liderado la publicación de reportajes sobre la evolución del crimen organizado durante la pandemia de coronavirus. Y también tenemos a Rona Rizquez, periodista de investigación y coordinadora editorial de Monitor de Víctimas. Es becaria del programa de periodismo y trauma del Dart Center en la Universidad de Columbia y fue editora en español también de Inside Crime y de investigación de Run Runes. Participó asimismo en la investigación de los Panama Papers. Muy bien, bienvenidos a ambos. Es un gusto que nos estén acompañando hoy. Y comencemos con Chris. Ya sabemos que hay un cierre de fronteras sostenido, tenemos la movilidad muy limitada. Y ahora quisiera hacerte como pregunta introductoria la siguiente: ¿qué incidencia ha tenido en las actividades del crimen organizado la pandemia en la mayoría de los países de América Latina? Primeramente, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a ICFJ por la oportunidad y gracias por tu pregunta, Dariela. Lo que vimos en los primeros días, las primeras semanas de la pandemia es que, como cualquier otro tipo de negocio, legal o ilegal, el crimen organizado fue muy afectado. Que sea tráfico de drogas, trata de personas. Hubo muchos cambios muy rápidos que no eran anticipados porque sean coyotes o narcotraficantes de pequeña escala o de alza internacional. Pero, como siempre lo demuestra el crimen organizado, es el negocio que se adapta más fácilmente, más rápidamente en el mundo. Desde que hay una oportunidad, lo consigue. Lo que vimos, por ejemplo, es una reversión de los flujos migratorios, donde antes coyotes pasaban venezolanos a Colombia. Durante la pandemia esto fue al revés. Igual en América Central hubo muchos coyotes que ayudaban salvadoreños, hondureños, guatemaltecos a ir a México, Estados Unidos. Y en términos de pandemia, esto también hubo esta reversión. También en México particularmente vimos un alza temporal en el precio de la heroína, del fentanilo, hasta de la cocaína, porque había mucho más dificultad en mover drogas, en conseguir precursores químicos desde China. Pero esto duró muy poco tiempo, muy poco tiempo. Muy rápidamente, sobre todo los grandes cárteles, conseguían otras alternativas para buscar estos precursores químicos, por ejemplo. Si no conseguían traerlos de China, fueron a Estados Unidos o fueron a México, como lo vimos muy recientemente. Mi conclusión sería que como grupos, como empresas legales, los grupos criminales de grande envergadura están más preparados para enfrentar a esta crisis, porque están diversificados. Si una fuente de ingresos cae, tienen varias otras. Grupos de baja escala, grupos dedicados al microtráfico, por ejemplo, o grupos dedicados a la trata de personas, no tienen esta capacidad de resistir. Y esto puede generar más violencia, porque grupos que no pueden pagar a sus miembros se dividen, se caen, y esto genera más violencia, sobre todo localizada, para economías criminales más y más pequeños. Entonces vimos de nuevo ¿cómo dice ya? Que los comercios legales funcionan de forma muy parecida con las economías ilegales. Muchísimas gracias, Chris.
interesante partir de eso para seguir con la pregunta de Rona. Vemos una adaptación muy rápida y de proliferación de nuevos negocios dentro del crimen organizado, al mismo tiempo que hay muchas personas que se están quedando sin empleo. Se están sumando nuevos ciudadanos a actividades delictivas. ¿Cómo lo han visto ustedes? Sí, justamente ese es uno de los riesgos de esta situación, la posibilidad de que muchas personas que se han quedado sin empleo se sumen a actividades ilegales. Y no solamente pues, en América Latina, por ejemplo en Italia, la mafia, algunas mafias italianas, algunos grupos de la mafia italiana están generando empleos ilegales que ellos logran financiar para personas que justamente no tienen empleo porque lo perdieron por la pandemia. Entonces se están creando este tipo de estructuras. En el caso de América Latina, también vemos que, por ejemplo, en Colombia ha continuado el reclutamiento de personas por parte de los grupos armados como el ELN, las disidencias de la FARC. Entonces, no se ha detenido. La actividad de los grupos de crimen organizado siguen reclutando, se sigue raspando hojas de coca, independientemente de que, como explicaba Chris, sí ha habido algunas modificaciones. Estas modificaciones son básicamente reacomodos, pero siguen operando estos grupos, siguen trabajando y eso, reclutando gente y aprovechando que cada vez hay más gente sin empleo para poderlas incluir en sus actividades criminales e ilegales. Pues tampoco es que sea algo masivo, porque estos negocios están justamente adaptándose a la nueva normalidad, como se le dice, y no necesariamente también todos tienen infraestructuras tan grandes, como lo comentaba también Chris, como la tienen los grandes carteles mexicanos o como la tienen algunos grupos brasileños, que tienen estructuras muy grandes y muy poderosas con las que pueden diversificar sus actividades y seguir captando gente para trabajar con ellos. No necesariamente todos los grupos de crimen organizado en la región tienen esa capacidad. Pero sí, o sea, hay un reclutamiento, se mantiene el reclutamiento y el desempleo obviamente abre una puerta para este reclutamiento. Muchas gracias, Rona. Aprovecho para saludar, nos están escribiendo desde Ecuador, desde Argentina. Tenemos audiencia, periodistas de toda América Latina y de España. La idea de estos foros es mejorar la cobertura periodística de distintos temas estratégicos dentro de la pandemia. Y paso entonces a otra pregunta con Chris. La mayoría de nosotros como periodistas tenemos ahorita restricciones en cuanto a nuestra movilidad, a poder hacer trabajos de campo, pero tenemos acceso a Internet y hay muchos datos en el mundo online. ¿Qué recomiendas? ¿Qué recursos hay para investigar de manera más estratégica, más inteligente y más profunda? Hemos visto durante esta pandemia, y como lo dices muy bien, hay más y más periodistas bloqueados en casa que trabajan, que buscan los datos correctos. Nos falta una base de datos o sitios que juntan todos los datos criminales o que crean una base de datos que, no sé, casi puede ser comercializada en el tiempo. Hay empresas que hacen un muy buen trabajo, OCCRP, AT-Run, Armando Info, Bellingcat, que hacen trabajo excelente, pero también lo que hemos visto, y no solo durante esta pandemia, pero en los últimos años, desde Panama Papers, y Rona hizo un trabajo excelente con eso, son las colaboraciones que funcionan mejor. En los últimos días vimos esta serie de Chavismo Inc., ¿no? Este trabajo que hizo Transparency International, Transparencia Venezuela, Conectas, porque trabajan juntos y varias empresas tienen varias especialidades, ¿no? En cómo analizar bases de datos. Hay periodistas que saben encontrar los datos, que saben hacer un data mining, un data scraping del Internet y encontrar las bases de datos, pero quizás no son los mejores para analizarlos, para identificar las historias. Y hay otras instituciones, otros medios que son expertos en eso. Inside Crime en este momento está muy abierto a este tipo de colaboración, busca este tipo de colaboración para juntarse a este tipo de iniciativa. Hasta de medios que no son latinoamericanos. Lo vemos en el caso de FinCEN. El corazón de FinCEN fue BuzzFeed. Y muchos de vez en cuando se burlan de BuzzFeed porque piensan que es nada más un sitio de clickbait, pero no. Hacer un trabajo periodístico excelente. Ellos se han aliado con medios muy serios y con muy buenos resultados.
Excelente, muchísimas gracias, Chris. Aprovecho para leer una pregunta de Fernando, que nos dice: ¿qué incidencia actual tienen los carteles mexicanos con los grupos irregulares colombianos en lo que se refiere al crimen organizado? Bueno, Rona, si tienes un comentario de eso, adelante, si no también, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, yo quería agregar un poco más al comentario de Chris, y después no sé si seguimos con lo de los carteles colombianos y mexicanos, los dos. Efectivamente, o sea, yo creo que hay acerca de las recomendaciones y qué hacer para cubrir el crimen organizado si estás en el confinamiento, o sea, si tienes que cumplir una cuarentena, un confinamiento, etcétera. Definitivamente, yo creo que hay tres cosas que hay que considerar y que tener presente los periodistas. Uno, por supuesto, las bases de datos. Si no existe, o sea, como dice Chris, no existe una base universal de datos sobre crimen organizado, puedes intentar cada uno ir construyendo sus bases de datos personales o en el medio en el que trabajas sobre los temas o los tópicos de crimen organizado que te interesan. Eso es fundamental. O sea, las bases de datos te permiten, las puedes hacer con monitoreos de prensa y luego esas bases de datos te sirven para no solo registrar los hechos, sino también para analizarlos. Entonces eso es muy importante en este momento donde no puedes ir necesariamente a los lugares donde se vas a hacer la cobertura o donde están las informaciones. Lo otro, como decía Chris, igual, el trabajo colaborativo determinante. Y no solo el trabajo colaborativo transnacional, como bien lo planteaba él, que pues con organizaciones como Conecta, Ojo Público, Insight, etcétera, sino también el trabajo colaborativo con medios locales. O sea, es muy importante porque si no podemos movernos internamente, y por ejemplo en el caso de Venezuela o de México o de cualquier país, o sea, si necesitamos hacer un trabajo sobre algo que está pasando en la frontera y nosotros estamos en el centro del país o estamos en la capital, en una de las ciudades, ¿cómo hacer ese trabajo? O sea, no podemos movernos. Bueno, uno de nuestros principales aliados deberían ser los medios locales, los periodistas locales que están en las distintas regiones. Todos los países tienen medios locales y periodistas locales que pueden ayudar muchísimo en esta cobertura, que puede ser una cobertura transnacional y nacional. Entonces, tenemos que tener eso también presente, o sea, las alianzas y la colaboración con medios internacionales, pero también con medios locales, para poder acceder a la información de primera mano. Y finalmente, las fuentes. O sea, las fuentes es la posibilidad de recurrir a esas fuentes que uno ha ido cultivando a lo largo de la carrera. En este momento es súper necesario. O sea, que la fuente tenga confianza en ti, que la fuente sepa que puede hablarte por teléfono, que puede hablarte por Zoom, que puede hablarte por alguno de los medios digitales, de las herramientas digitales que se están usando, o sea, que usamos en este momento, es también muy importante. Entonces, yo creo que estos tres elementos son importantes y en el caso de las fuentes, pensar siempre en las ONG, en las organizaciones que están generalmente también trabajando y monitoreando lo que pasa en todas las regiones, pensar en los expertos, en los académicos que también siguen haciendo investigaciones y, por supuesto, bueno, en fuentes ya de pronto de confianza de la cobertura que uno ha hecho a lo largo de su carrera de este tema de crimen organizado. Entonces, bueno, quería agregar eso porque creo que son tres factores que son determinantes para la cobertura de crimen organizado en pandemia. Importantísimo, Rona. ¿Y qué dices de las fuentes oficiales? ¿Cómo tratamos la información que sale de los gobiernos sobre crimen organizado? Bueno, en la experiencia nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos y verificar muy bien la información oficial, más en este momento donde posiblemente no vamos a poder ir al sitio, al lugar. Por ejemplo, algo llamativo fue el tema de las masacres en Colombia recientemente. Ha habido una serie de masacres en lo que va de año en Colombia. Se han atribuido a distintos grupos de crimen organizado, pero no hay una precisión de información. Entonces, en este caso, el gobierno puede dar una versión que puede que sea cierta, pero es importante corroborarla. Y, insisto, para eso entonces tendríamos que ir a otras fuentes como las organizaciones no gubernamentales, testimonios de personas que estén en la zona, testimonios de periodistas o expertos que hayan trabajado, que conozcan esos grupos de crimen organizado con a lo largo de su carrera, o sea, que los hayan estudiado, porque es ahí donde podemos encontrar la verdad. Entonces, por ejemplo, eso, en el caso de las masacres, hubo muchos comentarios acerca de quiénes habían estado protagonizando estas masacres, y resulta que salió un grupo de expertos a hacer algunos análisis, y lo que decían los expertos no tenía nada que ver con lo que se estaba diciendo en redes y lo que decían las autoridades. O sea, había otras motivaciones más cercanas y que solamente ellos o personas de la zona podían comprender. Entonces, eso es muy importante. O sea, intentar, sí,
escuchar o acceder a las fuentes oficiales cuando se puede, pero siempre verificar. Y hay mecanismos para verificar, como les decía, expertos, ONG, buscar personas de la zona, buscar medios de la zona que puedan corroborar esta información oficial. Y hay países como Venezuela, por ejemplo, donde no existe información oficial, y entonces, bueno, uno tiene que recurrir más a todas estas otras herramientas, las bases de datos, las fuentes confiables, para poder hacer tu trabajo, hacer tu investigación y poder, por supuesto, escribir una historia que sea confiable. Sí, si me permites agregar una cosa aquí. Cuando se trata de información oficial, pero eso es igual con todo tipo de fuentes, ¿cuál es el interés de la fuente, hasta una fuente oficial, en compartir esta información? Un reto que tenemos cubriendo Colombia, ¿no? Cada vez que el ejército colombiano detiene o mata a un guerrillero o un paramilitar o un narco, dicen que es una cabecilla. Esta palabra siempre es recurrente, una cabecilla, una cabecilla, una cabecilla. En Instagram tenemos muy buenos equipos y muy buen rastreo de criminales para Colombia y Venezuela. Y yo de vez en cuando veo un artículo que dice, pues capturaron a una cabecilla del ELN o del Clan del Golfo. Y voy al equipo de Colombia y dice, nunca hemos escuchado de este señor. Nunca. Hasta no conocemos el nombre. Apareció quizás en una alerta temprana de la Defensoría hace 3 años. El ejército quiere justificar su presupuesto, ¿no? Quiere justificar su salario, quiere justificar sus operaciones. Entonces, cada persona que sea detenida se vuelve cabecilla. Entonces, es verdad quizás que capturaron 3 miembros del ELN, pero no todos eran cabecillas. Es nada más un ejemplo chiquitito que es recurrente en Colombia y Venezuela. Claro, sumamente interesante porque es eso, ver el crimen organizado cómo se inserta dentro de otros sistemas con otros actores y otros intereses, ¿no? Y que hay que saber hilar muy fino para saber cuáles son las motivaciones detrás de cada una de las informaciones. Muy bien, bueno, aprovecho para hacerles una pregunta. Doris nos pregunta qué recomendaciones dan a los reporteros para protegerse y también para tratar a nuestras fuentes a la hora de cubrir. ¿Cuáles son las reservas que se tiene que tener, por ejemplo, al difundir un video de una ejecución o no? ¿Qué experiencia tienen que puede ilustrar ese asunto? Pues en Instagram normalmente evitamos cualquier tipo de difusión de video que sea muy violento, de una ejecución, por ejemplo, de un masacre, hasta fotos que muestran. No es porque no sirve, obviamente estos videos sí narran una historia, narran una consecuencia del crimen organizado, su rostro más violento, pero también hay que preguntar por qué sirve compartir ese tipo de enlace, ¿no? Nosotros no somos un breaking news media, no hacemos un análisis con un poco más en profundidad, ¿no? Entonces, normalmente siempre pensamos que desde que se comparte un video así o fotos de hechos horribles, cambia un poco el enfoque de la historia, ¿no? La gente se enfoca en eso, los medios se enfocan en eso, y es muy fácil olvidar o no ver el fondo de la historia. Entonces, en Instagram tratamos de evitar cualquier tipo de difusión de estos videos. No es porque los rechazamos, entendemos que hacen parte de la cobertura del crimen organizado, pero no es la forma que nosotros queremos hacer periodismo. Agregando algo a lo que dice Cris, yo creo que lo determinante, no solamente para la cobertura de crimen organizado, sino en general en la cobertura de violencia, y también incluso en casos de violaciones de derechos humanos, es preguntarnos ¿para qué sirve la imagen? ¿Qué queremos lograr con esta imagen? ¿Queremos denunciar algo? ¿Queremos denunciar que este grupo actúa con el aval del gobierno, o del ejército, o de la Fuerza Armada? ¿O queremos denunciar que este grupo opera de una manera determinada en complicidad con algunas organizaciones de la sociedad, o sea, de las comunidades, qué sé yo? Cuando tenemos claro qué queremos mostrar, o sea, para qué queremos mostrar esa imagen, puede valer la pena mostrar la imagen, pero siempre tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, qué vamos a denunciar, qué vamos a mostrar, qué queremos que el lector o la audiencia vea cuando vea esa imagen. Entonces, eso es como una recomendación que aplica a mi modo de ver para todo lo que tiene que ver con cobertura de violencia. Y también tenemos que preguntarnos, cuando mostramos este tipo de situaciones, qué sé yo, un descuartizamiento, una tortura, etcétera, en cómo me sentiría yo si la persona que estoy mostrando
fuera un familiar mío, fuera mi hermano, fuera... Entonces, pensar un poco en ese tipo de cosas yo creo que es importante y nos ayuda a tener una dimensión de hasta dónde podemos llegar con esto. Pero obviamente hay una libertad y cada quien pues decide si publicarlo o no. Y solo para... No, adelante, por favor. Sigue, Cris, sigue. No, solo para regresar al punto anterior de cuál es el interés de la persona que está compartiendo el video. Porque en muchos casos de la tortura policial o hasta de ejecuciones que graban los grupos, los carteles, quieren sembrar miedo, quieren mostrar su poder. Entonces, cada periodista, cada medio tiene que pensar, estamos entrando en el juego de ellos. Obviamente, y cuando se trata de estos videos también, hay problemas para identificar la fuente, para comprobar lo que está pasando, dónde pasó, qué pasó. Y como dice Ronald, cuando se trata de mostrar personas perdiendo su vida o abusos de derechos humanos, tenemos que estar, pero ciertos al 200% de lo que estamos avanzando. Y en este caso es muy importante, ha sido muy valioso el aporte que está haciendo Bellingcat con la verificación de mucha información de fuente abierta. Entonces creo que eso es importante. Y lo que dice Cris, o sea, tenemos que saber que muchos de estos grupos, o sea, que podemos, a lo mejor accidentalmente, sin tener conciencia de eso, podemos convertirnos en una especie de multiplicadores o megáfonos de los mensajes que quieren dar estos grupos de crimen organizado, que generalmente son mensajes de terror y de amedrentamiento. Hace poco, por ejemplo, circuló por todas las redes un video del Cartel Jalisco Nueva Generación, donde tú veías y tú pensabas que era el ejército mexicano, era una cosa impresionante. Entonces, bueno, ¿por qué publicarlo? Porque no, yo no digo no publicarlo necesariamente, pero si lo vas a publicar tienes que hacer un análisis explicando todo lo que eso implica y lo que significa ese video. No dejar simplemente el hecho de que, mira, aterrorícense porque existe este grupo que es más poderoso que el ejército, que la Fuerza Armada Mexicana, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo allí en consideración. Y esto es un ejemplo excelente. El Cartel de Jalisco quiere atención. Claro. Desde siempre ha funcionado con estos golpes mediáticos. Y el video que apareció hace un par de meses de su ejército, ¿no? 25 camiones blindados y 50 hombres con varios tipos de armas. Pero el mundo se voltó agencia de relaciones públicas para el Cartel de Jalisco. Fue difundido millones de veces. El gobierno mexicano pasó horas a defender su estrategia en contra del Cartel de Jalisco, y eso es lo que quería el cartel. Entonces, de nuevo, no es para prohibir o para recomendar que no se comparten este tipo de imágenes, pero hay que pensar en eso. ¿Qué quiere el cartel que grabó ese video? Claro, y hacer una escogencia consciente de los contenidos que compartimos, porque allí también entra el tema del modelo de negocio de muchos medios, en donde si por más clics vas a tener un mayor beneficio, pues a veces compartes contenidos que sabes que se van a hacer virales, pero que pueden tener una consecuencia muy dramática en términos del empobrecimiento del debate público o de no poner los acentos en los puntos correctos, ¿no? Total. Así es, totalmente. Sí, ahora, Rona quiere decir algo. Sí, quería comentar algo sobre la pregunta y las recomendaciones para la cobertura y los temas de seguridad. En el caso, bueno, de Insight y de otras organizaciones, se estila que la cobertura se hace trabajando con unos protocolos de seguridad bastante estrictos. Entonces yo creo que es muy importante, yo no voy a hacer una recomendación específica de un protocolo, porque además creo que esos protocolos se deben adaptar a cada país o dependiendo de qué tipo de cobertura vas a hacer en el momento. Entonces, pero sí es muy importante estudiar todos los elementos de seguridad que puedas tener, o sea, los que puedas tener acceso y hacer un protocolo de seguridad que incluya. Rona. Hola, sí, creo que perdimos a Rona por un momento. Pues sí. Bueno, ¿quieres retomar la pregunta, Chris? Pues sí, también hubo una pregunta anteriormente de la presencia de carteles mexicanos en Colombia, y voy a volver al tema. Sí, en Inside Crime, y Rona está mucho más experimentada en el campo que yo, pero tenemos protocolos de seguridad muy estrictos, 5 niveles de riesgo para entrevistas o cada vez que hacemos un viaje al campo. Y últimamente la pregunta es siempre esta. El alcance periodístico que vamos a tener, el resultado periodístico que vamos a tener, ¿vale la pena o no arriesgar por nuestro staff? Esto es la pregunta que siempre tenemos en mente.
hemos tenido ocasiones de hacer entrevistas quizás que serían un golpe mediático. Hubo una falla eléctrica en Venezuela, dice alguien. Bueno, no, seguimos y si puede, ella se puede volver a integrar al webinar. Claro. Sí, no, hemos tenido ocasiones de hacer entrevistas con criminales importantes o que serían golpes mediáticos, pero rechazamos la oportunidad porque no pensamos que vale la pena poner nuestro personal, nuestro staff en riesgo. No somos un medio, gracias a Dios, no somos un medio que funciona por clickbait o por número de clics. Queremos hacer un trabajo serio que agrega valor a la cobertura del crimen organizado. Entonces, sí, y tenemos varios investigadores o periodistas, nadie se va al campo sin tener la certificación de Inside Crime. Nuestro codirector hacía parte del ejército británico, entonces llegó con estructuras y reglas de comportamiento muy estrictas. Y no, si no te calificas, no vas al terreno, punto. Claro. Y eso igual, es importante lo que mencionas, Chris, porque hay muchos, ustedes digamos que tenían todos estos protocolos ya preparados, pero ¿qué pasa o qué recomendarías para estas redacciones latinoamericanas o en España que son más pequeñas y que de repente están dentro de un proyecto de periodismo de investigación y se empiezan a encontrar con estructuras de crimen organizado? Perdón, no entendí, te perdí un instante al final. Sí, perdón, ¿qué recomendarías para los medios que de repente no tienen protocolos de seguridad porque no suelen hacer periodismo de investigación relacionado con crimen organizado y de repente se topan con algo de eso? O sea, ¿cómo deben comenzar? Es muy difícil elaborar un protocolo de seguridad al último momento. No sirve. Entonces, para volver a lo que dijo Rona, esto es donde sirve tener contactos con medios locales, con sus freelancers, con sus fuentes locales en el terreno, que pueden evitar un desplazamiento inútil. Cada periodista quiere ir al terreno, cada periodista quiere tener el scoop, ¿no? Pero de vez en cuando simplemente no vale la pena. La persona no es la persona cierta para hacer este trabajo y hay que encontrar personas locales, hay periodistas en cada rincón que conocen el terreno, que conocen los grupos locales mucho mejor que nosotros, y entonces hay que establecer estas relaciones, pero de una forma equilibrada. También las fuentes locales, los contribuyentes locales tienen que sentirse en seguridad, tienen que sentir que su trabajo va a ser respetado, que también sus identidades van a estar respetadas, protegidas por los medios. Entonces, si los medios no tienen un protocolo de seguridad para sus miembros, sus periodistas, tienen que tener un protocolo de seguridad para proteger sus fuentes en el terreno. Muchísimas gracias, Rona. Continuamos contigo. Es que estoy en Venezuela, hubo un apagón y bueno, ya sabemos. Tranquila, no hay problema. Bueno, no, lo del tema de la seguridad, pues aparte de los protocolos de seguridad, es importante tener claro, no todos los grupos de crimen organizado son iguales, operan de maneras diferentes, algunos pueden ser más violentos, otros menos violentos, unos pueden ser accesibles quizás a la prensa incluso, a otros no les importa si la prensa está o no está, a otros sí les importa que la prensa no aparezca en su territorio. Entonces, esto todo tenemos que evaluarlo, qué tipo de actividades criminales desarrolla este grupo. Es posible que el grupo tenga actividades de vínculos con los entes gubernamentales. Entonces, este tipo de cosas hay que considerarlas. También hay que considerar la posibilidad de garantizar cierta estructura de protección de comunicación. Ponte tú vas a trabajar fuera de tu país o vas a trabajar fuera de tu ciudad. O sea, a la ciudad donde vas tienes que establecer como una cadena de contactos que puedan garantizar algún tipo de ayuda al momento de que te pase algún incidente desafortunado. O sea, alguien con quien contactarte, mecanismos de comunicación, teléfonos y, por ejemplo, en algunos países es necesario tener distintas líneas de teléfonos de distintas operadoras porque a lo mejor hay coberturas de una en un sitio y de otras en otro. Entonces, este tipo de cosas es importante. La protección digital determinante, o sea, la protección en cuanto a las comunicaciones, el envío de contenidos, correos encriptados, los chats de mensajería tienen que buscarse, o sea, uno de los más recomendados es Signal, por ejemplo, o sea, que sean encriptados, que no puedan ser infiltrados. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta al momento de hacer cobertura de crimen organizado. O sea, tenemos que pensar que todas las organizaciones, o que no que todas, pero que las organizaciones de crimen organizado en general también
están absolutamente conectadas y adaptadas a la tecnología que hay hoy en día y que pueden interferir comunicaciones, pueden entrar en tus correos, pueden hackearte, etc. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero hasta cosas más básicas. Por ejemplo, bueno, hay que estudiar la relación de las fuerzas de seguridad locales con los criminales. Pero en muchos casos, cuando vamos al terreno, la primera cosa que hacemos es una entrevista informal con el jefe de policía local o el alcalde de un municipio. Entonces, la gente local sabe dónde está. No saben qué vas a hacer exactamente, no saben quién vas a entrevistar cuándo, pero saben que estás en la área, que hay una cobertura internacional, si se puede establecer buenas relaciones, tener sus celulares. Entonces, bueno, al momento que hay un problema, hay una línea directa también con la policía local, con las autoridades locales. Obviamente, por ejemplo, en Venezuela esto no sirve tanto, pero en muchos países sí es un paso necesario. Sí, una pregunta para ambos en cuanto a la relación con las fuentes, ¿no? Muchas veces en estos temas ustedes preservan el anonimato de los que están hablando. Hay todo un protocolo también para relacionarse con ellos para que no sean objeto de violencia por participar en la investigación o por las consecuencias que puede traer la publicación de la investigación. ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Pues en nuestro caso, y Intercrime pues en el caso de Intercrime hacemos investigaciones que pueden llevar hasta 2-3 años. Entonces hacemos trabajo de campo y no se publica hasta 3 años después. La cosa sumamente importante es saber que las condiciones, las vidas de las fuentes que nos han ayudado hace 3 años, quizás no son las mismas hoy en día. Entonces hay que mantener un contacto y hay que pensar que no era porque aceptaron una entrevista on the record hace 3 años que se puede publicar el material 3 años después. Las condiciones mudan. Entonces hay que mantener una relación constante, un contacto constante con las fuentes, con comunicación encriptada para proteger sus identidades, pero hasta el último día. Hoy, Intercrime publicó una investigación sobre El Salvador. Hasta ayer, después de 2 años, estamos comprobando, checando con fuentes, pidiendo el permiso, para saber exactamente cómo las fuentes querían ser identificadas o no dentro de los artículos, hasta el último momento. Y si las fuentes mudan de opinión, si las fuentes quieren retirar el permiso, mismo si fragiliza o si debilita una investigación, hay que quitarla. Esto es el elemento número 1. Una investigación periodística nunca vale la pena poner en riesgo las vidas y las familias de la gente que nos han ayudado. Y en el trabajo en periodismo en general y en el caso del crimen organizado hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta en materia de seguridad siempre prioritariamente. La seguridad de las fuentes y la seguridad del periodista. Eso es algo determinante. Y en el caso de la seguridad de la fuente, aparte del chequeo que comentaba Cris, es importante tener en cuenta que a veces la fuente, cuando tú la entrevistas, o por la indignación, o por la tragedia que le ocurrió, por cualquier tipo de evento, siente que quiere decirlo todo para que se haga justicia, etcétera, y no mide las consecuencias que puede tener el hecho de que se pueda revelar su identidad, y entonces en ocasiones hasta te dice, sí, mencióname, pon mi nombre, no sé qué, y ahí le toca al periodista hacer ese trabajo de filtro y de ya va, pararte en frío y pensar, ¿qué puede pasarle a esta persona que está rodeada de este grupo criminal si yo revelo su identidad? O sea, lo más seguro es que la busquen, que la agredan, que la ataquen, etc. Entonces, el mismo periodista en ocasiones tiene que ser el que ponga ese freno o ese límite de, mira, no podemos publicar la identidad de esta persona. ¿Qué generalmente tratamos de hacer? Bueno, en la medida de lo posible pedimos que las fuentes acepten ser grabadas para poder tener ese soporte de la grabación, independientemente de que después cuando se escribe no se revele la identidad o se coloque un nombre que no es, siempre obviamente aclarando, usamos nombres, se cambiaron los nombres de los testigos o de las fuentes por seguridad, pero tratar de tener ese testimonio grabado de manera de que al momento de cualquier reclamo, de cualquier autoridad, etcétera, uno puede decir, mira, pero es que yo tengo esta grabación, existe la fuente, solo que no puedo revelar su identidad porque la pongo en riesgo o pongo en peligro su vida. En otros casos hay fuentes que no quieren porque son fuentes incluso internas. En el caso, por ejemplo, partamos del ejemplo recién del informe de la misión de verificación de determinación de hechos de la ONU que trabajó acá en Venezuela y que citan
a muchas fuentes o que hablaron con muchas personas y no pueden citar a estas fuentes porque hablaron con funcionarios que siguen estando dentro de los cuerpos de seguridad. Entonces estos funcionarios revelaron modus operandi, revelaron cómo hacían torturas, cómo ejecutaban a personas, pero no pueden ser mencionados sus nombres porque eso los pondría en riesgo porque siguen trabajando en la institución. Entonces esto también es otro elemento que hay que considerar, pues, o sea, es un tema muy delicado el manejo de la fuente y hay que pensar en que la vida de la fuente es como la tuya como periodista, o sea, tienen el mismo valor. Un último punto sobre esto. Puede pasar también una otra pregunta que que el periodista tiene que anticipar. Hasta si la fuente no quiere revelar su nombre, se protege la información, se cambia el nombre en la historia. Puede ser que quizás esta fuente es la única persona o una de pocas personas que podrían tener esta información. Entonces hay que elaborar el texto de una forma bien elaborada para proteger eso. Porque, por ejemplo, si alguien revela, no sé, corrupción gubernamental, quizás solo hay 4 o 5 personas en el gobierno que tienen acceso a esta información y no es muy difícil para el gobierno encontrar la fuente. Entonces, eso es también otro punto. Y de vez en cuando solo se nota eso cuando se redacta el texto. Sí, qué interesante, ¿no? Y cuánto cuidado tenemos que tener como periodistas para no exponerlos a las fuentes, pero al mismo tiempo dar a conocer este tipo de situaciones. Se mezcla con la pregunta de Carlos de, bueno, cómo deben tratarse este tipo de casos de personas que buscan contribuir, pero que no se exponen consciente o inconscientemente, o que no saben, me imagino que quiere decir, que no se exponen, que se exponen a un enorme peligro. Bueno, ya hablamos un poco de eso. También Carlos dice, hace poco una persona que realizó una denuncia sobre contrabando en la frontera con Paraguay, con complicidad de las autoridades, fue asesinada días después de que fue publicado un reportaje por televisión, varios meses después de realizada la nota. Eso evidentemente causó mucho shock en los medios y la sensación era de inseguridad y de impotencia. ¿Qué recomiendan cuando ocurre este tipo de casos que debemos tratar de evitar a toda costa, pero con respecto a la protección de la redacción, del equipo que participó en estas investigaciones y también de cara a la opinión pública, cuál debe ser la actitud de los periodistas? Pues en este caso en Paraguay, que yo estaba reportando sobre esto hoy, pasó creo en la ciudad de Pilar, en Paraguay, una mujer que sabía aparentemente de robo de petróleo, el contrabando de gasolina a gran escala, hizo una denuncia, fue encontrada asesinada y el gobierno en reacción lanzó una investigación del grupo en específico que pensaban asesinó a esta mujer. Hasta los fiscales y los oficiales que hacen parte de esta investigación están recibiendo amenazas hasta el día de hoy. Entonces, para un periodista, tiene que pensar, bueno, tengo que protegerme, porque entonces el grupo no solo asesinó a una mujer que hizo la denuncia, pero también están directamente amenazando a fiscales y policías durante una operación bien mediatizada, con mucha cobertura en la prensa. Bueno, eso dice que el grupo en particular se siente totalmente protegido, se siente en una impunidad total. Esto tiene que buscar a periodista que quiera entrar en ese tema, que quizás quiere viajar a Pilar en este momento, tiene que pensar en eso. Yo creo que hay otra cosa allí que es importante que tiene que considerarlo, que se estila hacer en muchos medios, o sea, hacer la cobertura quizás y, por ejemplo, no firmar el artículo, no firmar la investigación, firmarla como la redacción, para no exponer puntualmente a un periodista o a un equipo periodístico, qué sé yo, videógrafo, camarógrafo y reportero, sino que es algo que lo asume el medio como un trabajo del medio. Entonces esa es una de las cosas que se utiliza. Lo otro es, en ocasiones, pues bueno, eso, tratar de no necesariamente que sea público quién es el periodista que está haciendo la investigación. Y en el caso de que el periodista, una vez que empieza a hacer la investigación, reciba amenazas, pues siempre lo más recomendable es como, vamos a decirlo, dicen en un término así como enfriarlo, es decir, sacarlo del calor de la información y no, incluso quizás sacarlo por unos días de la redacción y hasta de la ciudad, o sea, hay medios, dependiendo de sus posibilidades, que hacen ese tipo de cosas. Hasta, por ejemplo, en una investigación que puede llevar mucho tiempo, también quizás 7, 8 periodistas van a participar en una investigación. De vez en cuando salen de la organización antes de la fecha de publicación.
pero su nombre está todavía en el sistema, aparece en uno de los artículos, y la gente no piensa, al momento de publicación, llamar al periodista que salió de la organización para verificar, oye, hace un año escribiste este artículo, no sé cuál es tu situación hoy en día, todavía quieres participar, todavía quieres tu nombre en la investigación. Estos son los pasos que con el tiempo hay que recordarse de proteger las fuentes, los colaboradores anteriores. Sí, sí, es fundamental, ¿no? En estas investigaciones longitudinales. Fíjense, hace rato nos preguntaron qué recomendaciones daban ustedes para construir bases de datos o identificarlas, pero yo les quiero hacer esa pregunta de un modo más amplio. Imagínense que ustedes vuelven a la universidad o tienen 6 meses para estudiar y capacitarse en las habilidades que mejor los harían hacer estas coberturas de crimen organizado, desde cómo tratar con las fuentes hasta cómo tener los documentos más encriptados hasta cómo analizar bases de datos. Y sabemos que estos equipos son muchas veces transdisciplinarios y que eso es la idea, que haya gente que traiga varias cosas a la mesa, pero ¿cómo, o sea, qué recomiendan a los periodistas jóvenes que quieren integrarse a esto y que quieren desarrollar sus habilidades para cubrir este tema? Runa, te dejo la palabra. Yo creo que hoy en día, y yo soy una fanática de las bases de datos, el tema de construir bases de datos es determinante, sobre todo quizás porque yo parto de que estoy en un país como Venezuela donde el acceso a la información pública es muy difícil, entonces uno tiene que tratar de buscar algún asidero, datos para poder justificar y para poder soportar una investigación muchas veces. Entonces la construcción de bases de datos es determinante, pero si nos vamos por ejemplo a Insight, INSAI es una gran organización que tiene una cobertura regional con los países, todos los países de América Latina con distintos sistemas y políticas de información. INSAI trabaja también construyendo grandes bases de datos. Entonces, las bases de datos son como la materia prima para cualquier investigación en este momento. Me parece que son súper clave. Entonces, ¿qué es una de las cosas que yo haría? Aprender a manejar Excel. Eso es determinante. Entender cómo manejar Excel, cómo utilizar, cómo sacar lo máximo al Excel cuando vas a trabajar y construir bases de datos. Luego, aprender también un poco de estadística, porque es importante también entender los cruces y los análisis de estas bases de datos. O sea, a veces no solo basta con construirlas. Que, ojo, es importante también tener claro cuáles son los criterios de la construcción, porque si las construyes de una manera correcta, con los criterios y las búsquedas adecuadas, la base de datos te va a funcionar y te va a arrojar resultados muy positivos. Pero si los elementos no están bien organizados o no están bien planteados, es posible que no sientas que no te está dando el resultado que tú quisieras. Entonces, es importante también entender esta estructura, cómo estructurarla, cómo organizarla, cómo analizar esos datos, cómo leer esos datos. Yo creo que esa es una de las cosas que, si yo retrocediera, hubiese estudiado como básico en la escuela de periodismo. Otra cosa, en el tema del manejo de las fuentes, es la relación con las fuentes, que aunque a uno se la dan siempre en las escuelas de periodismo como un elemento básico, el cuidado de la fuente, la protección de la fuente, etcétera, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que hay fuentes que, por ejemplo, entrevistar al líder de una banda, al líder de un cartel, o a un miembro de un cartel, a un miembro de una mara, etcétera, eso tiene una particularidad, y tenemos que entender que a lo mejor estamos entrevistando, entre comillas, al malo, pero que necesitamos de esa información y que necesitamos buscar herramientas para poder abordar y aproximarnos a esta persona de la mejor manera y de la manera más segura para nosotros y bueno, también para esa persona. Entonces, creo que eso también es importante, entender que no solamente vamos a entrevistar a víctimas o a funcionarios públicos o a testigos, sino que también a veces necesitamos entrevistar a personas, incluso funcionarios públicos que son los malos, o sea, un funcionario corrupto, etcétera. Entonces, tener herramientas para hacer este tipo de entrevistas me parece que es otra cosa que deberíamos aprender en las escuelas de periodismo. Y quizás yo voy para una cosa mucho más básica y de acuerdo con Rona totalmente en la importancia de base de datos, también data scraping, cómo encontrar las bases de datos, cómo manejar Google. Google, una herramienta que todo el mundo piensa saber utilizar y nadie sabe utilizar Google. Hay tantas formas de buscar información, buscar tipos de archivo, buscar bases de datos que ya existen, que están perdidos en un rincón de la Procuraduría de El Salvador y que se pueden encontrar. Entonces, el data scraping, como encontrar los datos, es sumamente importante. Pero voy a una cosa mucho más básica. Cómo hacer una entrevista. Cómo lidiar una entrevista. Para mí,
casi no hay periodistas que saben manejar una entrevista para contar una historia. Porque entran a la entrevista pensando en eso. Yo estoy con una policía, estoy con un narco, estoy con alguien, un académico. Yo quiero escuchar eso, quiero oír eso, quiero buscar un quote que va a complementar la historia que ya tengo. En lugar de... Y bueno, de vez en cuando esto es necesario, pero olvidan que los periodistas, sobre todo en crimen organizado, tienen la tendencia de simplificar eventos aislados. Por ejemplo, hay una detención, una fuga, un motín, una incautación de cocaína. Y los periodistas buscan cómo construir una conclusión generalizada de este evento aislado. Esto te mata en cobertura de crimen organizado, porque el crimen organizado está tan interconectado, hay tantos efectos económicos, políticos, sociológicos, que influyen en qué es el crimen organizado, por qué la gente procura esta oportunidad. Como lo dice Rona, durante esta pandemia muchas personas que perdieron su empleo se volvieron a economías criminales no porque quieren ser malos o quieren ser narcos, pero porque quieren sobrevivir. Entonces, cuando se entrevista a alguien, dejar la persona, obviamente, guiar la entrevista, no dejar a la persona hablar libremente, guiar la entrevista, pero también dejar la puerta abierta a escuchar nuevas historias, escuchar un nuevo punto de vista, o escuchar una historia por completa, o agregar un capítulo a una investigación que la gente quizás ya pensaba estaba cerrada. Entonces, para mí es básico, cómo manejar una entrevista. Es un talento que ya se perdió para muchos periodistas. Excelentes recomendaciones, de verdad que les agradecemos y bueno, y vamos a estar mandando a la comunidad del foro los enlaces que sugirieron y bueno, y también recursos para mejorar en esas áreas. Ya nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles sobre el impacto que muchas veces tienen las cosas que ustedes hacen. Ustedes y sus medios asumen un riesgo inmenso a hacer coberturas de crimen organizado y bueno, y eso tiene un porqué y un propósito. Quería preguntarles qué ha sido lo más satisfactorio para ustedes en términos de impacto de alguna de sus historias, de las historias en las que han colaborado o de las historias que ha publicado su medio. Pues para Inside Crime creo que no será una sorpresa para la gente que sigue la página, la investigación de Memo Fantasma. Yo no estaba directamente involucrado en la investigación, pero hizo toda la producción para el sitio. Y sí, de una cosa que nació de nada, de un artículo que fue publicado por uno de nuestros periodistas en otro medio, que volvió a proponer el tema, pero en una línea editorial así. Y creció en un año para ser la investigación más popular de la historia del sitio. Uno de los únicos paramilitares colombianos que había escapado la atención totalmente, casi había desaparecido de la historia colombiana. Y lo encontraste en Madrid, millones de euros de lujo. Y bueno, esto fue muy satisfactorio, de ver una investigación llegar a una conclusión positiva. Así es. Así es. ¿Qué dice Rona? Bueno, yo voy a comentar una que no es crimen organizado exactamente, aunque a lo mejor algunos pensarán que sí, y voy a mencionar otra que sí es crimen organizado. No, la investigación de la OLP, la máscara del terror oficial, que era una investigación que hablaba acerca de una política de seguridad del gobierno de Venezuela, que consistía en una lucha supuesta contra el crimen y terminó en la matanza de más de 500 personas, y que bueno, con el informe reciente de la Misión de Determinación de Derechos de la ONU, se confirma que la OLP fue una operación, una política del gobierno, del Estado incluso, y que el objetivo era ejecutar a personas jóvenes de los sectores populares del país por distintas razones, o sea, con el argumento de combatir el crimen, pero en el fondo pues también había un tema ahí de control social, de populismo y de un tema de interés político, etc. Entonces, bueno, eso para mí fue bien satisfactorio que esa investigación se publicó en 2017 y ahora en 2020 una organización internacional corrobora que se trataban efectivamente de ejecuciones extrajudiciales y delitos de lesa humanidad. Y la otra, rapidita, es una investigación que hice cuando los Panama Papers, que era una persona, un señor llamado Martin Lustgarten, que
era un lavador de dinero que lavó más de 100 millones de dólares para organizaciones criminales de Colombia y de distintas partes del mundo, y que era venezolano y operaba desde Venezuela. Y este señor ahora vuelve a salir en la investigación del FinCEN, también vinculado a una estructura de crimen organizado, lavado de dinero y delación de funcionarios del gobierno de Venezuela vinculados al lavado de dinero de la corrupción. Entonces eso me parece que es bien importante porque es corroborar esa cosa pequeña que uno va haciendo y que, bueno, después termina siendo algo más grande. O sea, el punto para mí es que el periodismo sí tiene resultados y yo creo que eso tenemos que verlo así. Así es, y bueno, justamente con eso queríamos terminar, ¿no? En saber que todos estos riesgos que ustedes asumen, que nosotros asumimos, tienen un propósito y un sentido, y que con eso pues nos tenemos que quedar. Les agradecemos muchísimo a Chris, a Rona, que hayan compartido esta hora con nosotros. Les dejamos los contactos, los enlaces de Twitter, y también si ustedes quieren dejar sus páginas web o alguna dirección de contacto para algún periodista que quiera trabajar con ustedes, pues es bienvenida en el chat. Y les recordamos que esta grabación va a estar disponible mañana en YouTube para los que no la hayan podido ver en vivo. Les agradecemos muchísimo a Rona y a Chris. Si quieren decir algo más, algún tip, pues está el espacio abierto. No, pues muchas gracias a todos. Yo voy a dejar mi contacto en el chat, mi correo. Y por favor, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia de artículo de colaboración, estamos más que abiertos. Igual, gracias por la invitación. Me encantó compartir con Cris y con el equipo de Dariela y de Cire. De verdad que muchas gracias. También voy a dejar mi contacto. Excelente. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias por participar en este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Tienen la encuesta para que nos sugieran nuevos temas de webinars y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.